Buenas tardes, hermanos. Doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad de poder exponer un poco más de su bendita palabra. Y como siempre, un gusto estar aquí, aunque sean las tardes, una vez por mes, pero siempre es un gusto estar aquí entre ustedes. Vamos a iniciar esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como ya decía el hermano, el tema de este bimestre es los dones. Y espero no empalmarme con otro tema igual en estos meses, pero bueno, quise seguir con el tema acerca de los dones. Voy a leer otra versión, la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se cuenta la historia que un hombre había recibido de su padre una caja valiosa. Pero esta caja, este hombre le dio demasiado valor que nunca la quiso abrir. Un día este hombre murió y esta caja había estado guardada por muchos años en su armario. Nunca la quiso abrir. Cuando él muere, sus hijos la sacan, la abren y se dan cuenta que dentro de esta caja, que para su padre había sido muy valiosa, se encontraban herramientas, se encontraban documentos muy importantes, se encontraba dinero. Y ellos pensaron, bueno, pues con esto pudimos haber solventado muchas carencias que tuvimos. Muchos cristianos de esta misma forma hacen lo mismo con los dones. Dios ha dado capacidad a cada uno y ha dado talentos a cada uno de nosotros. Pero muchos cristianos, en lugar de ponerlos al servicio de los demás, ¿qué hacen? Se los guardan, no los utilizan. ¿Pero por qué los guardan? ¿Por miedo, por apatía o simplemente por comodidad? Los dones no fueron dados para ponerse en un lugar aparte, para exhibirlos nada más ahí como si fueran una vitrina. Los dones fueron hechos o fueron dados para la edificación de la iglesia. Y aquí nos podemos hacer una pregunta: ¿qué espera Dios respecto a estos dones que nos ha dado a cada uno de nosotros? Pedro escribe a los hermanos que estaban sufriendo persecución, estaban siendo perseguidos y estaban teniendo una presión social. Y en medio de este sufrimiento, Pedro no se enfoca en que solo sobrevivan, en que solo sus problemas eran los que iban a tener alguna característica, sino él se enfoca en este contexto de esta primera de Pedro en que se deben de amar fervientemente, en que deben de practicar la hospitalidad, en que deben de servir con esos dones que se les ha dado y en que deben de hablar y ministrar, pero sobre todo para la gloria de Dios. La madurez cristiana no se demuestra solo soportando estas pruebas, estas aflicciones, sino sirviendo
fielmente. Por eso, en esta tarde vamos a ver el tema, la responsabilidad que tenemos los cristianos con los dones que se nos han dado. La responsabilidad del cristiano con sus dones. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es esta responsabilidad que el cristiano tiene con los dones que le ha concedido Dios? Primeramente, tiene que saber que todo creyente tiene que saber que ha recibido al menos un don. Todos los cristianos hemos recibido perdido al menos un don. Dice cada uno, dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Pedro no dice cada uno. No nos dice algunos. No dice que los líderes solamente son los que han recibido los dones. Pedro nos está diciendo que cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos, cada uno de los que hemos venido a las aguas del bautismo, hemos perdido un don. Y este don tenemos que ponerlo a disposición de nuestro Dios y a disposición de nuestros hermanos. Los dones en los creyentes son dones universales. Son dones que se nos dan a todos los creyentes, no a unos que otros, no al predicador, no al que administra la ofrenda, no al que va a evangelizar. Son dones que todos hemos recibido por parte de nuestro Dios. 1 Corintios 12:7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice así, dice la Biblia de las Américas, la traducción. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. No existe un cristiano inútil. No existe un cristiano que no tenga una función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un don que se nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Y no existimos o no existe alguien que podamos decir, a este hermano no tiene ningún don. O yo no he recibido ningún don de parte de Dios. Todos hemos recibido de perdido uno. Hay algunos hermanos que tienen 2, 3, 4 o más dones. Pero todos hemos recibido al menos un don. Romanos 12:6. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo que diferentes dones según la gracia que nos es dada. Teniendo diferentes dones, cada uno nos está diciendo Pablo aquí en Romanos, cada uno ha tenido diferentes dones según la gracia de nuestro Dios. No podemos decir, yo no sé hacer nada. No podemos quedarnos con esa idea de que yo no sé hacer nada. Yo no sé qué hacer o yo no soy importante dentro de esta congregación. Todos y cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer dentro de esta congregación. Todos y cada uno de nosotros tenemos un don que tenemos que poner en práctica. No nos podemos quedar sentados nada más. No podemos ser cristianos nada más de banca. Que vengamos, oigamos y nos vayamos. Cada uno de nosotros tenemos estos dones que nos ha dado Dios por medio de su gracia. Y tenemos que ponerlos en práctica.
para beneficio de la misma congregación. Dios no salva personas o no las ha traído a las aguas del bautismo para tenerlas inactivas, para tenerlas nada más ahí sentadas, para tenerlas sin que trabajen. Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros y nos ha dado un don especial, el cual tenemos. Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto ha descendido de allá, de aquel lugar, del Padre de las luces. Tus habilidades, las habilidades que tenemos cada uno de nosotros, no son un motivo de orgullo, no son un motivo para que nos vanagloriemos nosotros, no es un motivo para que nosotros nos creamos más que los demás. Esas habilidades son una responsabilidad que todos tenemos. Todos tenemos esa responsabilidad de esos dones, ponerlos a trabajar. Lo que tenemos, cada uno de nosotros, no ha sido por nuestro esfuerzo, no ha sido por lo que nosotros hemos hecho, sino todo proviene de Dios. En todo viene de allá. Recordemos que todo lo que tengamos, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, no es de nosotros. Todo es de Dios Padre. Todo nos lo ha dado Él. Y si Él no es su voluntad, no tenemos las cosas. Pero es gracias a su voluntad, gracias a su misericordia, gracias a la gracia de Él, que tenemos esos dones y tenemos que ponerlos a trabajar. Los dones, no hay un solo don, no hay uno, dos, son diversos los dones que tenemos. Cada quien tiene uno diferente. Hay alguien que sabe cantar, hay alguien que sabe predicar, hay alguien que sabe barrer también. Son dones que tenemos. Allá en Sertuche le decimos a la hermana Trini, su ministerio, su don, es hacernos el café. Es hacernos el café y ese es el don que tiene usted, hermana. Una hermana ya grande de edad, es una hermana que ya batalla para caminar. Cuando nos hace el café todos los domingos después de comida. Todos tenemos diversos dones.
perdón, 1 Corintios 12, 4 a 6. 1 Corintios 12, 4 a 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, hay muchos dones diferentes, pero hay un solo Espíritu. Es el mismo Espíritu el que habita en nosotros, con diferentes dones que cada uno de nosotros tenemos. Y Romanos 12, versículo 6, la segunda parte, al 8, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reprende con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Diferentes dones que existen. Y cada uno tenemos un don diferente. No debemos de compararnos. No debemos de buscar compararnos y querer ser como el hermano. Es que yo quiero predicar como el hermano Gerardo. Y a mí me gusta cómo predica, yo quiero predicar como él. O yo quiero cantar como el hermano. No nos comparemos. No nos queramos comparar. La comparación mata el servicio. Cuando nosotros nos empezamos a comparar, queremos ser como los demás, matamos el servicio. No intentemos copiar el ministerio de otros. Desarrollemos de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio diferente. Tenemos un trabajo diferente aquí dentro de la congregación. Cada uno desarrollemos nuestro ministerio que tenemos. Cada uno trabajemos, porque recordemos que somos un cuerpo de Cristo. Somos diferentes miembros, y así como nuestros miembros de nuestro cuerpo, cada uno tiene una diferente función. Así cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos una diferente función, un ministerio diferente, un don diferente. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano con los dones que nos ha dado Dios? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano con los dones que Dios nos ha concedido? Todo creyente debe de usar estos dones para servir a los demás, para servir a otros. No es para servir a uno. Dice Pedro, ministrelo a otros. Ministrelo a otros. Délo a otros. Este don que hemos recibido, este don que tenemos cada uno de nosotros, existe para la edificación del cuerpo. Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia de Cristo. Para eso es el don que tenemos. Para edificar la iglesia de Cristo. 1 Corintios 14, 12. 1 Corintios 14, 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Tenemos que tratar de tener esos dones, abundar en ellos, desarrollar nuestros dones, pero no para nosotros, no para uno, para que la iglesia crezca y se edifique. Efesios 4, versículo 11 y 12. Y él mismo, dice Efesios 4, 11 y 12, y él mismo constituyó a unos
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso constituyó todos estos ministerios. Para esto constituyó estos ministerios que está hablando Pablo. Para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pero tal vez aquí en la iglesia, a lo mejor allá afuera sí lo podemos hacer. Nos podemos hacer esa pregunta. Pero aquí en la iglesia, tal vez es una pregunta incorrecta. ¿Por qué no mejor nos hacemos esta pregunta? ¿Cómo puedo edificar a la iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia para que se edifique, para que crezca? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué ministerio soy bueno para trabajar, para edificar la iglesia? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para poder hacer crecer esta congregación? Tanto numéricamente como espiritualmente. ¿Qué puedo hacer? El servicio requiere acción. Requiere que nos pongamos en acción. Ministrelo, dice Pedro. Ministrelo. Y esta palabra, ministrelo, está en imperativo. Y se han de preguntar, ¿y qué es imperativo? Está en imperativo. Es un modo verbal utilizado para expresar órdenes, mandamientos, ruegos, consejos o instrucciones de manera directa. Eso es el modo imperativo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando una orden directa. Pedro nos está dando una orden directa. Ministrelo a otros. Segunda de Timoteo 1:6. Pablo le está diciendo a Timoteo: por lo cual te ruego que avives el fuego que hay del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Avives el fuego. Cuando estamos haciendo una carne asada, ahora que fue 1 de mayo y a lo mejor salieron ¿no? A pasear, y una carnita asada, y ay, el carbón se empieza a apagar, ¿qué hacemos? Hay que avivar el fuego. Hay que echarle aire para que el fuego no se apague. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don que hay en ti. No dejes que ese don se apague. No dejes que ese don deje de estar prendido, deje de estar vivo. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro, le está diciendo Pedro a Timoteo, y nos lo dice a nosotros también. Avivemos el fuego del don que tenemos. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El servicio requiere acción. Nuestra fe necesita acción. Tenemos que ponernos en las obras a trabajar para poder demostrar nuestra fe. Y este don que tenemos, que se nos ha dado, no nos podemos quedar nada más con él y guardárnoslos. Tenemos que ponerlo a trabajar, ponerlo al servicio de todos los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Un don, si no se usa, es como una lámpara apagada.
un don que nosotros no trabajamos, como una lámpara sin encender. El servicio también implica un sacrificio. El servicio también implica un sacrificio. Servir cuesta tiempo, servir cuesta energía, servir cuesta comodidad. ¿Qué dice el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo, dejar padre y madre. Todo eso cuesta, todo es algo que nos cuesta y muchas veces nos duele, pero si queremos servir al Señor, si queremos seguir al Señor, tenemos que tener en mente que nos va a costar todo eso, que nos va a costar. Mateo 10:45, Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para que nosotros lo sirviéramos. Él vino a servir, vino a dar su vida por nosotros, no a que nosotros le sirvamos. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos por los otros. Sírvanse por amor los unos por los otros. Tener servicio en amor los unos por los otros. No siempre uno sirve cuando tiene ganas. El servicio aquí en la iglesia no depende de nuestro ánimo. Podemos estar muy cansados, podemos haber trabajado toda la semana, podemos haber tenido muchas actividades que nos cansan y a veces ya no tenemos ganas. A veces los lunes no nos queremos levantar. El lunes sí hay que levantarse a trabajar o hay que levantarse a la escuela. Pero para servir a Dios, eso no basta. Para servir a Dios hay que venir con ganas. No importa qué tan cansada haya sido la semana, no importa qué tan difícil haya sido la semana, el servicio que demos implica un sacrificio. Y tenemos que hacer ese sacrificio de hacer a un lado nuestro cansancio y de venir y servir a nuestro Dios. ¿Cuál es la responsabilidad como cristiano con los dones que Dios nos ha concedido? ¿Qué responsabilidad tenemos como cristianos con esos dones que nos han dado por gracia? Todo creyente debe administrar bien lo que se le ha dado a cada uno. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores, dice Pedro. Buenos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores, no somos dueños de esos dones. Somos administradores. Y como administradores, los que trabajan, que son administradores en sus trabajos, que administran alguna parte de sus labores, que tienen a cargo gente, pero tienen también jefes, tenemos que rendir
cristianos, como administradores, tenemos que rendir cuentas. 1 Corintios 4:2. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno tenemos que ser hallados fiel como buenos administradores. Tenemos que ser hallados fieles. Recordemos la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 al 30. Esa parábola de los talentos. A uno le da una cantidad, a otro le da otra cantidad, a otro le da una, nada más un talento. Viene el dueño y ¿qué hace? A ver, venga, díganme qué hicieron con lo que yo les di. De esa manera a nosotros se nos va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que hicimos con ese don que se nos dio? ¿Qué hicimos con ese don que se nos dio? Dios pedirá cuentas de lo que cada uno recibió. Vamos a dar cuentas en aquel día de a cada uno de lo que se le dio. ¿Y qué le diremos al Señor? Tuve miedo y lo enterré. Tuve miedo y lo enterré. O lo puse a trabajar. Yo ya nomás tengo un talento, ahora tengo 2, o 3, o 4, o 10 talentos. ¿Qué le vamos a contestar al Señor? Cuando nosotros enterramos nuestro don, cuando enterramos nuestro talento por miedo o por pereza, esto es infidelidad. No estamos siendo fieles con Dios. No estamos siendo fieles con lo que Dios nos ha dado. Con esa gracia que Él nos ha dado, no estamos siendo nada fieles con el Señor. La gracia de Dios es de muchas formas. Dice la multiforme gracia de Dios. Podemos decir también desde muchos colores. La multiforme gracia de Dios. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, ya lo hemos leído, pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones. Dios no nos hace clones a nosotros. Dios no nos clona. Unos enseñan, otros dan, otros presiden, otros visitan. Cada uno tiene su don especial. Romanos 12:7 y 8 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El Espíritu nos da a cada uno de nosotros diferentes dones, diferentes actividades a realizar. Todos los dones, podemos decir que todos los colores son necesarios para completar el cuadro. Un cuadro de muchos colores. No es de un solo color, es de muchos colores. Hoy, en la Iglesia de Cristo, no buscamos lenguas, no buscamos milagros, pero sí buscamos enseñanza, sí buscamos servicio, sí buscamos misericordia, sí buscamos liderazgo, sí buscamos ayuda. Todos estos son gracia de Dios. Esta tarde hemos visto el tema
responsabilidad del cristiano con sus dones. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano con los dones que Dios nos ha concedido? Primeramente, todo creyente debe saber que al menos ha recibido un don. Hay quienes tienen dos, hay quienes tienen tres, hay quienes tienen muchos, pero al menos un don tenemos cada uno de nosotros. Todo creyente debe de usar esos dones no para beneficio propio, para beneficio de los demás, para servir a todos los demás. Y todo creyente debe de administrar y saber administrar bien lo que Dios nos da. Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Hay muchos que quieren recibir a Dios, pero poco quieren administrar lo que recibieron. Y la pregunta no es si tenemos un don. La pregunta no es si tenemos un don. La pregunta es, ¿qué estoy yo haciendo con ese don que Dios me ha dado? En la parábola de los talentos, el Señor entregó talentos a tres siervos. Dos de ellos lo trabajaron y multiplicaron, y uno lo escondió. El problema no fue esconderlo. El problema fue que no lo usó. No usó ese don, no usó ese talento, no lo multiplicó. Y al final el Señor, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. El siervo no le robó. El siervo le regresó ese don que le había dado. Ese talento que lo había dado. El siervo no lo destruyó, lo dejó inútil. No lo multiplicó, no lo utilizó. Muchos cristianos vivimos en una rebelión abierta. Simplemente vivimos en una inutilidad espiritual. Dios no nos ha dado un talento, no nos ha dado un don para que nosotros lo entregemos. Nos ha dado un don para que nosotros lo administremos, lo ministremos y lo compartamos con los demás. Hoy Dios nos hace esta pregunta. ¿Seremos espectadores o vamos a ser administradores? ¿Qué vamos a hacer con ese don que Dios nos ha dado? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo ahora. Hoy es el día de salvación. Aquí hay agua. Si hay alguien que quiere venir a los pies de Jesucristo, si hay alguien que quiere ser bautizado, reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, mientras cantamos el himno de invitación, puede pasar al frente, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ser bautizado en las aguas del bautismo para que sus pecados sean borrados, para ser limpio y gozar como cristianos de esos dones que Dios nos da, de esa gracia que Dios nos da. Que el Señor les bendiga.